Y bueno amigos, listos para el segundo video del día. Lo estoy grabando justo después de que acabo de subir el primero, pero bueno, va a quedar programado con un par de horas seguramente de diferencia al que acabo de subir para que puedan disfrutarlo. Es que hay bastante contenido afortunadamente y creo que este va a ser un día de 3 videos, entonces espero que ustedes sepan disfrutarlo porque la verdad es que así como estamos disfrutando este arranque de temporada con un título bastante interesante como la Supercopa Europea, vamos a estar disfrutando de muchas cosas, de cómo sobre todo esta gente está llorando como nunca y como siempre, sobre todo llamativo el caso de nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, que últimamente está como más hablador de lo normal y más haciendo más el ridículo de lo normal. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos, porque sobre el final, muchachones, vamos a escuchar dos cosas. Un pequeño repaso a la prensa mundial de cómo se está hablando del Real Madrid, este Real Madrid que se supone que, bueno, debería ser dominante en muchos aspectos de este fútbol actual. Así que vamos a arrancar ya. Vamos a empezar con lo de Miguel Ángel, después vemos lo de esta gente de la recopilación de la prensa y vamos a cerrar, mis queridos estimados, vamos a cerrar muy rápidamente con algo de José Luis Sánchez, que es un discurso que para mí debe escuchar prácticamente todo el madridismo. Vamos a darle de una vez play a esto y vamos a escuchar lo que les primero, lo de José Luis, perdón, lo de Miguel Ángel Ruiz, el sinvergüenza este del 10 del Barça, que no tiene nombre. Se ha quitado la pantalla, esperen un momento, tocamos y le damos play, cracks. No, que esa es otra, claro. Sin inscribir jugadores, con el Betis sin inscribir jugadores, el Barça cómo está, es decir, que estén todos los equipos así. Claro, ¿por qué pasa esto? Porque como esta liga, como aquí todo importa una mierda, lo único que importa en este puñetero país es el Real Madrid. Con todas las letras. Ese Real Madrid de España. ¡Ole mi Real Madrid! ¡Ole mi España! ¡Mi España profunda! Ese equipo de españoles, ese equipo que es el equipo de España, y lo ha sido siempre, que juega con un puñetero español. Pues como estamos en este país de pandereta, en el que todo está hecho a antojo del Real Madrid y todo está adulterado por un equipo llamado Real Madrid, pues los demás a joderse. Yo creo que pese a los ridículos que le hemos escuchado hacer, esta vez ha sido monumental el ridículo que ha hecho. Se le ve como agitado, como estresado. Yo no sé si tendrá alguna persona que le diga, cálmate, está haciendo el ridículo como nunca. Bueno, sí, como siempre, pero creo que esta vez estás alcanzando límites que lo normal es no alcanzar. No sé, es que me parece increíble. De lo que me parece curioso es que incluso ayer escuchábamos a Luis Carrasco, no sé quién es el carajo este que sale en Solo para Ridiculez, diciendo que Tebas iba a mirar los números del Barça con cierta amabilidad. Qué manera de blanquear absolutamente todo, ¿no? Y todavía esta gentuza está con el tema de que el Real Madrid es el favorecido y que todo está cuadrado para que el Real Madrid haga esto, que el fútbol español, que juega con un solo español. Es que cuando decimos que esta gente es una secta, yo creo que es una absoluta realidad. Esto parece una secta, pero con todas las de la ley. Vamos a escuchar ahora lo que les decía de la recopilación que existe en la prensa sobre este tema del Real Madrid. Y es llamativo lo que... Pensando en la posibilidad del sextete, yo sé que es difícil, pero con este plantel el Madrid tendría que estar obligado. Sí. Lo que debe de ganar es todo. Debe de ganar todo como aquel Barcelona de 2009. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Que el Madrid tiene que ganar, gustar, golear. Poi è chiaro che sono giocatori di un talento superiore rispetto quasi a tutti nel mondo. C'è il modo di dire in Spagna, si gana il Madrid, no? Do you think this is a Real Madrid side that's going to be putting fear into the rest of La Liga, and I guess the Champions League as well for this season and potentially years to come, particularly with the way that Barcelona is at the moment? The idea that they could now get even better is a pretty scary one for their rivals, isn't it? But yeah, that looks to be the case now with Mbappe coming in. They do look strong. They've started well, and set for another big season. The newspaper tomorrow. Mbappe like that, super galáctico. This is a new era, and he can be that kind of guy, but you need to run from one to one. This is what you kind of expect, isn't it? When you've got Vinicius Jr., Bellingham, and Kylian Mbappe on the pitch at the same time. They are going to be scary good. Scary amount of pace, the front three, and then you've got Bellingham coming late. Every single one of them has the ability to win the game on their own as well. But if they can add the little cherry on the top, that they become a unit,
and can play together. How do you stop them? That's the question. Um time espetacular é muito grande, né? Muito jogador de alto nível. Um time fortíssimo, um time que de novo vem para brigar por tudo na temporada. Est-ce que cette équipe s'annonce injouable, littéralement injouable? Je vois pas trop qui peut jouer contre eux, donc. Y bueno, muchachones, ahí está lo que les estaba diciendo. No veo quién pueda jugar contra ellos. La frase más llamativa de todo esto es sin duda alguna la que dijimos ayer en mi otro canal, en la que quién detiene a estos señores del Real Madrid, a este equipo que ha montado don Florentino Pérez. Es cierto que el fútbol es muy caprichoso, lo hemos visto con el Paris Saint-Germain de Mbappé, de Messi y de Neymar, aunque ciertamente no va a ser lo mismo jamás en la vida. No es siquiera comparable el hecho de pensar que el PSG puede, o el Madrid puede llegar a esa opción que hizo el PSG. Por el mismo caso del Real Madrid con los Galácticos, tampoco es la misma época, no son los mismos futbolistas, no llegaban con la misma visión, no llegaron en diferentes puntos de su carrera, o sea, hay muchas cosas variables. Lo cierto es que el mundo del fútbol está ahí con cierto temor de que este equipo pueda ser una absoluta locura. Es que lo que vimos en la pasada final de la Supercopa fue aterradora, pero no para nosotros. O sea, es que vimos como el Madrid estuvo relajado en el primer tiempo al punto de que casi me duermo y de repente hizo así y en el segundo tiempo destrozó un equipo que se caracteriza por destruir el juego del rival y llevarlo hasta sus límites para después reventarlo en un contragolpe con Lookman y otros equipos. El Atalanta es un equipo muy bueno en ese aspecto, es muy destructor de juego, concede muchas faltas, creo que iban 18 faltas solo en tiempo y el Madrid lo destrozó como les dio prácticamente la gana. Bueno, vamos a ver, pero es llamativo como el mundo del fútbol está ampliamente preocupado por esta situación. Cerramos con este discurso de José Luis Sánchez que debería ver el mundo entero porque es de locos y déjame aquí. No sé si alguien va a estar muy de acuerdo, estoy seguro de que los culés no van a estar nada de acuerdo y además los culés le tienen un poco de manía a José Luis Sánchez porque siempre los pone en su sitio, es uno de esos personajes que siempre los está colocando en su sitio y para ello lo vamos a escuchar aquí poniendo en su sitio, creo que se llama Javi Miguel, este periodista que fue el que filtró aquello de Xavi, que Xavi lo denunció, pero ojo a estos 2 minutos de brillantez absoluta. Es que los chistes se cuentan solos. Los chistes, Ningún jugador de la Olimpiada. Los chistes se cuentan solos. Un club que es incapaz de felicitar a toda la selección española es la bandera del fútbol español. Un club que es incapaz de en un tuit, de en una publicación, decir felicidades a toda la selección española, solo felicita a sus 3 jugadores. Un club que ha permitido en su estadio insultar a nuestro país, va a ser la bandera de nuestro fútbol español. Un club que ha apoyado cosas que ya hemos visto, es nuestra bandera. Esta me la veía venir, porque se os cala rápido. ¿La medalla de oro está bien o no? Yo te digo una ¿Te gusta cosa, la medalla de oro que has ganado o no? Solo te invito a una cosa, no quiero ninguna medalla de esas. Yo con vivir lo que viví ayer en Varsovia, con 60.000 personas y que hubiera 58.000 madridistas de Alemania, de Polonia, de Ucrania, de Bélgica, de Países Bajos, de Finlandia, que se habían hecho 600, 700.000 kilómetros para ver a su equipo, es el madridismo sociológico universal y es algo que jamás superaréis. Queréis levantar banderas que no os corresponden. La grandeza del Madrid no os va a llegar, porque el Madrid está por encima de todo eso. Por encima de esas pequeñeces que ha salido tú ahora. Porque Carvajal es el único español, porque a lo mejor el Real Madrid tiene la cantera en todo el mundo. Porque no le importa que su número 7 sea brasileño y no le importa que ahora el 9 sea francés. Y si el 2 es Carvajal y es el mejor de todos, juega. Mira que este mensaje para mí es definitivo. Como dice la cantera del Real Madrid es el mundo en general, pero es llamativo escuchar sobre todo que si un futbolista es bueno, pues juega. Porque esta gente han estado adoptando este discurso. Es que porque entonces el Barça fichó a Griezmann, que era francés, porque fichó a Philippe Coutinho, que era brasileño, porque fichó a Ousmane Dembélé, que era francés. Y si sumamos estos 3 fichajes, que son como 600 millones que se gastaron ahí, es que es llamativo. Encima se cuelgan una medalla, está bien, la ganó la selección española de fútbol, pero ¿por qué? Por ejemplo, se ha optado por muchos, porque es que mira, voy a poner un caso muy específico, el caso de Eric García. Hizo una temporada dramática con el Fútbol Club Barcelona y estuvo en todas las convocatorias de la selección española, incluso haciendo cagadas en la selección. La pasada temporada fue cedido al Girona y el Girona hizo una muy buena temporada, hizo
una temporada bastante digna para ser Eric García y no apareció en ninguna de las convocatorias. Es que si a alguien esto no le parece llamativo, igual que lo del saldo arbitral, si todo esto no te parece llamativo, es que definitivamente tienes un problema en reconocer que es la realidad. Iban a llevarse a Nacho por encima a Cubarsí por encima de Nacho, viendo las temporadas que hizo uno y otro, que bueno, la temporada de Cubarsí fueron 3 minutos y hicieron un escándalo cuando no terminó sucediendo. Es que, no sé, me parece increíble. Encima se cuelgan estas medallas. Es de locos, pero el mensaje llamativo es que si hay un solo español que tiene nivel para jugar en el Real Madrid, el Madrid va a buscar en otro lado. Tan sencillo como eso. Pero el Madrid no va a hacer populismo. ¿Para qué va a hacer populismo? ¿Para estar como vosotros? Para estar en la ruina más absoluta. En la ruina más absoluta. Pero eso no es por tener jugadores españoles o extranjeros. Para decir que presumes de cantera y le has pagado 50 millones a Rafinha, o 50 a Lewandowski, o 50 por Koundé, o tienes a Ter Stegen, o tienes a Araujo. Eso es cuando se interesa, porque Laporta habla de cantera y quiere a Nico Williams. Porque Laporta saca gratis a Dani Olmo y paga 60 millones por Dani Olmo. Esa es la cantera que queréis. Para ti la bandera. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando, brillante y demoledor, como casi siempre, muy en la línea de José Luis Sánchez. Para mí es uno de los pocos periodistas serios que queda allí en España en general. Es un periodista que pone en su sitio al que tenga que ponerlo. Es un periodista que odia mucho la secta que es el Fútbol Club Barcelona, porque les dice sus verdades. Es totalmente real. Si el Barça es la mejor cantera del mundo y aquello, entonces ¿por qué quieren fichar a Nico Williams? Llévense, yo que sé, a Abde. ¿Por qué sacaron a Abde? Sacaron a estos futbolistas que hace 2 años eran los Lamine Yamal de turno, de que estos van a ser los nuevos Messi. Y bueno, no sé ni siquiera dónde está Abde. Creo que estaba en el Osasuna, no tengo ni idea. Es lo que les estoy diciendo. Por eso este tipo de discursos es lo que el madridismo debe escuchar, para que no se sigan dejando engañar, aunque es cierto que el madridismo hace muchos años que abrió los ojos, y teniendo en cuenta lo de Negreira, lo de la selección y todas estas cosas, yo creo que más nunca nos van a volver a engañar. Así que nada, espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao.